Bueno, una de las preguntas que me llegaron por YouTube son un tema que trató David Medrano por ahí en uno de sus programas personales. Creo que tiene un canal de YouTube, no lo sé, no sé si de Facebook. El chiste es que sí vi más o menos que lo que inició preguntando era que cuando México se iba a acercar a estas instancias que otras selecciones nacionales sí llegan en las Copas del Mundo. Un ejemplo, Ecuador. Tratar de mostrar ese tipo de crecimiento en el fútbol, ¿no? O las selecciones sudamericanas, ¿no? Uruguay, Argentina, Brasil. ¿Cuándo llegaríamos a ese tipo de instancias soñando con un más allá de un quinto partido, etcétera, etcétera? Yo creo que realmente jamás vamos a llegar a unas instancias así, porque estas son las razones. ¿Por qué? Porque no sé si vieron, obviamente, a todo el mundo que vio la Copa del Mundo, siempre llegan selecciones con unos personajes, unos tamaños de bestias en el fútbol. Mbappé, un Kylian Mbappé que se vio con todo su equipo Francia pletórico. O sea, para eso está Kylian Mbappé, para ser un killer, para ser un 9 matón. Y le empató a Argentina en un 3, dos cachetaditas y órale, 2-2. Entonces, necesitas un Kylian Mbappé. Argentina. Argentina tiene muy buenos jugadores, pero trae una bestia que por mucho que ya no sea lo mismo de hace unos 2 años, etcétera, etcétera, es un personaje, es un futbolista que entiende el fútbol y sabe cuáles son sus capacidades conforme a la edad y las va explotando, explotando, explotando cada vez. Ese es Messi. Y obviamente hay otras selecciones que tuvieron o tienen grandes jugadores, pero para poder llegar a esas instancias necesitas este tipo de bestias en el fútbol. Necesitas un Mbappé, necesitas un Messi. Ni siquiera cuando tuvimos a ese Hugo Sánchez, que de verdad era wow, un gran futbolista. Para mí con la selección creo que le hizo falta muchísimo que dar. No hizo absolutamente nada y no vamos a escondernos bajo la decisión de Pura Milutinovic, que no lo quiso meter, decidió no meterlo, etcétera. No, pues al final de cuentas no hizo nada. O sea, creo que se sentía la gran cosa Hugo Sánchez, que el ego lo mató. No fue un jugador determinante en la selección que todo mundo quisiera seguir o como ejemplo. Creo que nunca hizo algo así. A diferencia de un Pelé, de un Messi, de un Gabriel Batistuta, por si quieres tener unos peldaños abajo, un Román Riquelme, no sé. O sea, nunca fue esa figura a que seguir a la selección. Creo que un referente más próximo en la selección mexicana fue Cuauhtémoc Blanco. Alguien a que sí le metía y quería y animaba. O sea, me parece que nos hace falta ese tipo de jugadores en selección que sean unas bestias, unos monstruos. Vamos a dejar de fuera las malas decisiones de técnicos, de contratar técnicos extranjeros para la selección mexicana. Que esos técnicos lleven a los jugadores que no están en fogueo, que no están anotando nada. Porque sea como sea, hemos tenido muy buenas selecciones, hemos tenido muy buena participación. Porque México, sea como sea, tiene talento. Y los jugadores que van como mexicanos sacan y dan toda la casta y dan buenos mundiales. Pero el problema es que, por ejemplo, creo que una de las mejores selecciones que tuvimos fue la del 98, pero también te enfrentabas a unas bestias de selecciones, una Alemania pletórica, con tanto jugador experimentado y que todavía se la hiciste de a todos, pero te dieron la vuelta. Es increíble. En 2 jugadas, mira, te mataron, vámonos. Holanda. Holanda fue con un Edgar Davis, me parece que, no, a lo mejor me equivoco, un jab stamp altísimo, que le gana ahí Luis Hernández, ¿no? Ese último balón para empatar el juego 2-2, uno de los mejores juegos que ha tenido la selección mexicana.
Imagínate, o sea, era una selección mexicana que le plantó cara a la fase de grupos y pasó con toda ley y teniendo los tompiates bien puestos. Te vas contra Alemania, pero pues no te vas como contra cualquier Alemania, o sea, tuviste una buena participación. La del 94 dejó mucho que desear, no sé. La del 2002 creo que era la más cercana que pudiste haber pasado de aquel quinto partido, pero contra Estados Unidos te confiaste, Estados Unidos salió a jugar, ellos salieron a vencerte, te ganaron la partida, ni modo, ¿no? Creo que ahí entendería que hemos tenido buenas elecciones, pero no hemos tenido buenas actuaciones en el último momento, o siempre fallan los jugadores, o te confías, o de plano, porque Rafa Márquez se hizo expulsar en ese partido. O siempre un mal entrenador que escoge una mala alineación y de pronto, ¿por qué escogió esa alineación para ese partido? Siempre pasa algo. Entonces, aparte de que a lo mejor puedes llegar a tener una buena selección y que puedes llegar a tener una buena participación, si no tienes una bestia del fútbol, porque en este mundial vimos muy buenas selecciones tipo Japón, Corea, Ecuador, Arabia Saudita, en ese solamente primer partido, pero Marruecos, o sea, selecciones que no me vas a decir que tienen los grandes nombres. O sea, tienen muy buenos jugadores y muy buenos entrenadores que hicieron que llegaran hasta donde se quedaron, obviamente. La selección más destacada fue Marruecos. Y no trae estas grandes selecciones y esos grandes nombres, perdón. Y entonces, ¿cómo ellos sí pueden y nosotros no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Obviamente van a quedar fuera. Van a quedar fuera porque, o sea, le ganaste una a Portugal de Cristiano Ronaldo donde exiliaron un poquito a Cristiano Ronaldo y aprovechaste eso para dejarnos afuera. Pues entonces, ¿por qué tú no puedes hacer eso? No traen ya, ellos no traen estos grandes nombres, pero traen un gran juego. Eh, México siempre se ha quedado corto en eso. Últimamente, en estos años, se ha sufrido por clasificar a los mundiales. Antes era de, che, va, ya está, vámonos, órale, ya. Le hacías juego a los equipos de Sudamérica en Copas América o en enfrentamientos amistosos o oficiales. Ahora ya ni eso, ya ni les haces juego, ya ni le participas, ya no nada. O sea, tiene un gran problema México. Y creo que si no avanzamos, y que creo que no vamos a avanzar, por eso creo que jamás es la respuesta a la pregunta de por qué, cuándo vamos a acercarnos a esos quintos lugares o sexto, cuartos, etcétera, lugares, un tipo Croacia, por ejemplo, nunca vamos a llegar porque necesitamos un Luka Modric, necesitamos una voz cantante en el equipo, un referente máximo que tú digas, wow, ¿no? Hemos tenido muy buenas selecciones, por ejemplo, cuando estuvo el Chicharito tuvimos una buena participación en Brasil, pero ese último partido en el que te aventaste, quedaste fuera muy mal, ¿no? Lo que les digo, siempre pasa algo al final. Entonces, no tienes ese referente, esa bestia que te puede cambiar un partido. No lo tienes. Necesitamos a alguien así, pero ¿cómo y cuándo vamos a tener así a un jugador en México? Me parece que a menos que se cambien las formas en las que se está manejando el fútbol en México, que sería que tuvieras torneos largos, que regresara a los torneos, que esos torneos cortos no los hagas, ya no existan. Tendría que ser Copas MX, invéntate otra copa si quieres, o agárrate la liga con la MLS, porque ya no tenemos juego con los de Sudamérica. Ok, agárrate entonces esa liga, mete a ciertos equipos, otros déjalos fuera para que participen en la Copa MX. Ok, en la Copa MX participen todos con sub-17, 18, 19. Una copa que te sirve a sacar el talento, ¿no? Que regrese al ascenso y no descenso. Para mí no sería bueno que regrese. Agarra todos esos equipos y todos los que cumplan con las especificaciones para ser equipos de primera división, súbelos a primera división para que tengas una liga más amplia y hagas un torneo largo de un año más interesante. Mientras esto no cambie, no pase, mientras te sigan
cobrando por jugar fútbol, te sigan pidiendo las cuotas, aunque los equipos lo quieran esconder, mientras sigan la liga en poder de ciertas personas, de ciertas televisoras, patrocinadores o dueños de equipos, etcétera, etcétera, esto no va a avanzar. De hecho, se va a ir cayendo todo esto poco a poco, o sea, de verdad, eh, va a ser que el fútbol de México vaya haciéndose todavía más peor, más malo de lo que se tiene actualmente. Y esto solamente va a ser un engañabobos, la liguilla, en donde solamente nos muestran el mejor fútbol que tiene México. Y ese mini torneo que te dura 2, 3 semanas va a llegar al final de cada semestre. Y con eso no te va a alcanzar para una competición como lo hacen en Sudamérica o en Europa, en una competición de un año, de andarle dando y macheteando un año entero, cuando sabes que solamente te tienes que enfocar en 3 semanas. O sea, no importa, no importa, así de ese tamaño es la mediocridad en México, y de lo cual, por esa misma razón, nunca vamos a llegar al quinto partido. Imagínense que todavía para este mundial, para el del 2026, donde se van a juntar las tres, los tres países para el mundial, ni siquiera como país tenemos más partidos que Estados Unidos. Estados Unidos no solamente ha mejorado en el fútbol, en su nivel de fútbol, sino que también ha mejorado en su nivel de estadios. Ellos han entendido que el deporte es un negocio, pero siempre y cuando sea deporte. Y cuando es deporte tienen ganancias. Y han hecho estadios espectaculares, de los cuales van a ser sedes del mundial. Y en México, hasta el Estadio Azteca, que es mítico, la remodelación que se hizo en el Estadio Azteca no solamente quitó lugares de asiento para, para la gente en la grada, para meter a una empresa a que pudiera vender asientos tipos VIP, lounge, para que el aficionado pues, pueda estar gastando más, porque esto es negocio. Así es. Es una basura lo que hicieron ahí. Pero pues quieres ir a ver un partido y quieres irlo a ver hasta abajo y de cerca, pues tienes que pagar ese lugar. Y aparte, van a tener que remodelar el estadio. Tienen 4 años para hacerlo, para que pues más o menos se vea algo mejor algo mejor que mostrar al mundo, ¿no? Se va a tener que cambiar ese estadio que ha sido viejo, que no se preocupa ni siquiera por pintarlo. El nuevo estadio del BBVA en Monterrey, el nuevo estadio de Guadalajara, y creo que para de contar, creo que son los únicos taxistas que van a ver, porque no hay infraestructura. El dinero que se han llevado estas personas, entre particulares, dueños, etcétera, solamente se lo han llevado entre ellos mismos. Solo es para sus bolsillos, pues para ellos. Entonces, no, realmente este tipo de personas no les interesa el fútbol, el crecimiento del fútbol en México, no. Entonces, si fuera así, estaríamos viendo otro tipo de cosas, otro tipo de fútbol, otro tipo de torneos, de avance en el fútbol, en la infraestructura de los estadios. Siempre hemos tenido los mismos estadios de quién sabe cuántos años, ¿no? Ha existido la corrupción, apenas salió lo del cártel del gol, y es preocupante lo que ha pasado. De verdad es que es pésimo lo que ha pasado con México en cuestión de fútbol, porque ya ni siquiera es algo divertido de ir a ver. Porque sabes que si vas a ver un partido de fútbol, prefieres ir a ver un partido de liguilla, por ejemplo, o un partido de eliminatoria, o etcétera, donde te estés jugando los puntos, que a lo mejor en los primeros partidos que sabes que van a quedar un 0-0, un 1-1, que a lo mejor te van a dar un espectáculo pobre. La gente ya no, y ni siquiera estás pagando algo para divertirte. Esos partidos realmente ya es una inversión. Gastas entre
700, 1000, 1500 pesos, dependiendo del tipo de lugar en donde estés. Pero ya es un dinero, o sea, ya es un varo que la gente también dice, bueno, o sea, no voy a gastar esa cantidad en un día solamente por ver a un equipo, a mi equipo empatar o hacer un pinche partido de mierda, ¿no? No. Entonces, la verdad es que si esto no cambia, si las cosas no cambian, si siguen con sus mismos, forma de ver el fútbol como negocio y solamente ponderan el negocio por encima del deporte, esto jamás va a avanzar y siempre vamos a quedar o como lo quedamos en este mundial, fuera en la primera ronda, o puede que ni clasificando, y si clasificas, si haces un decente mundial, vas a quedar en el cuarto partido y se acabó. No va a pasar más.